En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Y continuamos con la lectura de este libro, la Santa Misa, himno de gloria, del padre Crowley, fallecido en 1960. Y él nos dice así: valor de la sangre de Cristo. Y hablemos ahora de la omnipotencia salvadora del cáliz del santo sacrificio de la misa. Porque nuestras almas han sido compradas a un precio subidísimo. Costaron lo que vale ante el Padre el torrente de sangre divina que brotó de las llagas del crucificado y que secó y agotó sus venas en la cruz. Redemisti nos in sanguine tu. Apocalipsis 5:9. Los canales de la gracia son innumerables. Ante todo, los sacramentos. Luego, la predicación evangélica, la actividad apostólica, la comunión de oraciones y buenas obras en la comunión de los santos, la mediación de María, etc. Pero la fuente original de toda redención, la savia divina de toda fecundidad, es siempre e invariablemente la sangre de Jesús crucificado. Adorámoste, Cristo, y bendecímoste, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Decimos al hacer el Vía Crucis: pagó las almas con el precio de su sangre. Ahora bien, la Santa Misa contiene este precio, pues es la inmolación incruenta iniciada en la última cena, con más complemento sangriento en Gólgota. He aquí una lección tan práctica y doctrinal como consoladora, porque hay los pródigos y los publicanos abundan aún en los hogares más cristianos. Qué angustia cruel y nobilísima para una esposa cristiana, para una madre modelo, para una hija piadosa, tener en la casa el cadáver moral de un marido, de un hijo, de un padre alejados de Dios, y que trabajan, ganan dinero, que gozan de la vida al borde de un infierno. Y la muerte avanza, los acecha, y ellos, indiferentes, viven como si no debieran morir, como si no tuvieran un alma inmortal. De esta agonía sufren tantas almas bellísimas, muchas santas religiosas y, como nadie, sacerdotes venerados, celosísimos, y que sienten el peso de tremendas responsabilidades en su ministerio apostólico. La misa, medio de conversión. ¿Qué hacer? ¿Con qué secreto de misericordia se podrá obtener el milagro de estas resurrecciones morales, más difíciles que la de Lázaro? Convertir almas, en efecto, es prodigio mayor que resucitar muertos. ¿Y cómo convertir? Con la omnipotencia salvadora del santo sacrificio. Pues una sola misa pesa en la balanza de la justicia y de la misericordia más que todas las buenas obras de todos los santos y de todos los misioneros. Hagamos, sí, como estos, cuantas buenas obras podamos, pero oraciones y penitencias y limosnas, pongámoslo todo como una gota de agua bendita en el cáliz para que la preciosa sangre rinda nuestro apostolado realmente fecundo. Convirtámoslo todo en la sangre redentora del cáliz. Hay un momento donde el sacerdote toma con una cucharita muy pequeña, una gotita de agua y la junta en el cáliz cuando se va a hacer el ofertorio. Y esto es de lo que nos está hablando el padre Crowley, donde nos dice que hagamos penitencias, buenas obras, oraciones, y que esa va a ser nuestra gotita que se une con la sangre de Cristo
y todo lo convierte en la sangre. No podemos dejar de hacer nuestras oraciones, nuestras penitencias, nuestras buenas obras, sino que es mi gotita que yo pongo unida a la omnipotencia salvadora de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una sola misa es tan valiosa, una sola. Nosotros aquí en la Misión de la Sagrada Familia tenemos un apostolado bellísimo por las almas del purgatorio. Y entonces la gente manda donativos, puede mandar para el estipendio de una misa completa, que son 250 pesos, o envía lo que tiene y lo juntamos en una bolsa para las almas del purgatorio para hacerles misas. Ellas bendicen tanto tu familia, tanto tu alma, porque Dios agradece enormemente que hayas usado del dinero que Él mismo te proporciona para sacar a una de sus esposas del purgatorio. Y las almas son tan agradecidas porque ahora ya pueden estar con el amado, que por supuesto que van a rezar incesantemente por ti. Recuerdo, creo me parece, no sé si es San Alfonso María de Ligorio o algún otro santo maravilloso que dice, hace un ejemplo, ¿tú qué harías si uno de tus hijos se cae en un pozo y desesperadamente están tratando de sacarlo y no lo logran sacar? Pero llega alguien que sí lo saca. ¿Cuán agradecido te sientes con esa persona que sacó a tu hijo y lo salvó? Imagínate cómo se sentirá Dios si tú le salvas un hijo. Si tú le acercas a un alma del purgatorio que ya está salvada, pero que aún no la tiene con él. O si tú ofreces la misa por alguien para que no se pierda esa alma aquí en la tierra todavía y se lo salvas, imagínate. Entonces puedes escribirnos un mensaje al +52 56 12 06 70 32 para pedir tus misas. Es muy importante que lo hagas aquí en la Iglesia Católica, donde se celebra el Santo Sacrificio, como lo ha hecho siempre la Iglesia Católica, porque en el 69 la Iglesia Conciliar, tratando de engañar a los fieles, cambió los ritos. Entonces a mí me da una pena, de verdad, una tristeza, porque yo veo gente con buena voluntad, bien intencionada, que manda a hacer sus misas, que manda a hacer las misas gregorianas para sus difuntos, y allí no hay misa, porque allí no hay santo sacrificio, puesto que el rito está cambiado. No hay ni siquiera sacerdote, puesto que no están válidamente ordenados después del 69, puesto que cambiaron el rito, y varias modificaciones que hicieron en el Concilio Vaticano II. Entonces a mí me da mucha tristeza porque allí en ese lugar donde son unos impostores, tú crees que estás haciendo algo por tu familia, en realidad no está pasando algo. Entonces, nuestra responsabilidad y nuestro amor y nuestra caridad es avisarte que allí no está pasando nada, ¿sí? Yo no digo que el Señor no tenga fe, no, más bien no tome en cuenta nuestra fe, seguramente que mandará sufragios, alivios, pero no lo que logra, donde sí hay santo sacrificio de la misa, ¿sí? Entonces, no te engañes, ¿no? De pronto, es que es una burla, es algo muy triste, es algo que tienes que ir estudiando, enterándote, comentando. Aquí en el canal tenemos un playlist que se dice catequesis, así se llama, y tú puedes ver toda la información y entérate para que ya no seas engañado, no seas estafado, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a vivir los sacramentos verdaderos, tu alma lo nota, lo sabe. Se refleja en la fortaleza que da Dios en el alma para combatir por la Iglesia Católica, se refleja en la eficacia de todo lo que ocurre en el alma. Entonces, de repente me han llegado personas que me dicen, no, es que yo conozco una vecina y me dijo que soñó con mi papá y ya está en el cielo, lo soñó y yo creo que ya está. Nunca dejen de rezar. Esto es algo, una opinión bien personal, pero yo creo
que muchos de esos sueños son engaños, porque primero no vienen de una persona en estado de gracia, ni siquiera comulga la persona, no se ha confesado en años, vive en pecado mortal, no vive una vida de fe. Entonces, lo más seguro es que habita allí Satanás. ¿Y quién es el único que no desea que Jesucristo tenga a sus esposas ya con él? Pues él. Entonces tú dejas de rezar bien confiadote, igual que la pobre alma sigue ahí sufriendo, ¿sí? Estos lugares que son falsos también, como Medjugorje, por ejemplo, son lugares falsos. No hay santo sacrificio, no hay conversión. Y fíjense, ustedes lo pueden notar, porque es muy poca la gente que realmente ha ido ahí y que persevera en la conversión. Las personas van y cuentan testimonio de, sí, yo fui y me casé. Sí, yo fui y supe que existía Dios e hice un cambio. Y yo siempre me preguntaba a estas personas que hacen programas de testimonios, ¿qué ha pasado con esa persona a 10 años de su conversión? ¿Ya es santo? ¿Ya está bastante entrado en la santidad? Porque a mí me tocó conocer varias personas que sí, hablaban de su conversión, pero era como el inicio, y el inicio no es nada, porque muchos somos llamados, pero pocos somos elegidos. Entonces, claro que responder a un llamado del que ha dependido completamente de Dios, pues sí, claro que todos responden, pero cuando empieza a depender de tu correspondencia, de tus esfuerzos, de tus sacrificios, de morir a ti mismo, ahí ya no todos dan el brinco. Y si no tienen sacramentos verdaderos, doctrina verdadera, amor verdadero hacia nuestra Iglesia Católica, hacia nuestra Madre Santísima, como es todo lo que hace ahora Bergoglio, decir que todas las religiones son iguales. Mira, yo estuve en varias, porque yo tuve una vida de paganismo. Cuando Dios me llamó a mi conversión, yo me volví firme y radical por la gracia de Dios hacia la Iglesia Católica. Y te puedo decir que yo pasé por muchas religiones y para nada es lo mismo. Es una burla para la gente ignorante. Pero como hay muchas que pretenden estafar y engañar, para nada es lo mismo. Yo al menos te puedo decir que en una de estas religiones, que era entre animista y nueva era y esoterismo, estuve más de 10 años al menos. Y no pasó nada en mi vida. Me fundí en más pecado y más pecado y más pecado y más pecado. Y más tristeza y más depresión y terribles cosas. Un vicio me condujo a otro. En cambio, la Iglesia Católica, cuando tú realmente comulgas a nuestro Señor, cuando tú realmente estás viviendo la fe católica, pese a que yo estuve en el modernismo 5 años y medio más o menos, hizo mucho bien en mi alma, me ayudó a cambiar muchísimas cosas. Y en el último año que yo llevo en la Iglesia Católica, la que no aceptó el Concilio Vaticano II, la que no se rindió a adorar estos dioses masones de Juan 23 hasta ahora Bergoglio, en un año ha hecho lo que en 6 años no hizo la Iglesia modernista. Entonces, cuando uno ya caminó por esos lugares, uno sabe decir, ¿qué? ¿Que el budismo y el hinduismo son iguales a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién pretendes engañar? Solamente un ignorante. O sea, yo te pido a ti que me des 500 pesos y yo te doy uno de 20, ¿me lo aceptas? Te voy a dar cambio, te doy cambio, muchas moneditas, muchas, en 20 pesos, puras de 50 centavos. Tú nada más dame tu billetito de 500. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no lo aceptamos? Bueno, entonces esto es lo que quiere decir Bergoglio con que todas las religiones son iguales, todas conducen a Dios. No, de ninguna manera. De ninguna manera. La única religión por la que uno se salva es la Iglesia Católica. Entonces, esto es muy, muy importante. Por eso, no mandes a hacer allá tus misas. Te están robando. Sí,
hay mucha gente que dice, ah, sí, pero es que aquí me cuesta 20, pero es que son 20 tirados a la basura. A la basura, Bill. Ahí no hay nada. Entonces, cuando tú vienes y mandas celebrar que el sacerdote rece una misa verdadera, claro que ves los efectos. Hay uno de los videos donde me entrevistaron y platico de esto de las misas, cómo hubo un testimonio de una madre que ya no sabía qué hacer con su hijo. Y entonces le dije, hazle misas. Y entonces mandó pedir 40 misas o 10 misas, ya no recuerdo muy bien, pero una sola es valiosísima. Y empezó a notar que su hijo empezó a cambiar. Ya le permitía rezar el rosario en su habitación, lo que no permitía antes. Entonces, claro que la misa bien celebrada, es decir, por un sacerdote válido, es el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es valiosísima. Entonces, no te dejes engañar. Aquí, en la misión de la Sagrada Familia, hay sucesión apostólica verdadera y doctrina verdadera. Entonces puedes tener la paz y la tranquilidad de que este sí es el santo sacrificio de la misa. Y si no nos dejamos engañar en cosas del mundo, ¿cómo nos vamos a dejar engañar en lo más grande, que es nuestra vida eterna, que es del alma de los que amamos? Continúo con la lectura. Los que consideramos imposibles que una pie cante y vuele, que brote agua de la roca. Digo que un alma que parece inconvertible y ya perdida sin remedio, vuelva a Dios. Que llore su pecado, que se confiese y comulgue, llorando de amor y de contrición. Esos imposibles, digo, los obtiene la mediación de la víctima en el altar. Dios Padre no quiere negar esa gloria y esa victoria a su Hijo, cuya sangre en el cáliz clama como en la cruz, pidiendo misericordia y ofreciendo perdón. Pero hay que pagar ineludiblemente ante todo la deuda de estricta justicia. Por esto subió el Señor al patíbulo de la cruz. No me equivoco si digo que las devociones abundan, pero que nos falta con frecuencia la reina de todas las devociones, la del santo sacrificio de la misa. Por falta de esta barrera ruedan al abismo tantos pecadores. Como María dolorosa y reina de los apóstoles, con Juan y Magdalena, lloremos, clamemos ante la víctima sacrosanta del altar, hagámosle ahí violencia en favor de tantos pródigos del hogar querido. Insisto con profunda convicción, el medio clásico por excelencia, desde el Calvario, de obtener la conversión de los más empedernidos pecadores, es el de pagar su rescate y aplacar la justicia ofendida con el valor infinito del santo sacrificio. Es mi humilde opinión que no habrá infierno en un hogar donde haya alguien apasionadamente enamorado de la Santa Misa, y que así es apóstol fecundo porque salva y conquista con el cáliz en su corazón y con el corazón en el cáliz. Si algo sé y conozco por amabilísima experiencia es esto: pongo mi mano sobre el altar y el evangelio que digo verdad. Haced todos esta experiencia, y cierto estoy que me venceréis, que me bendeciréis un día en el cielo. Lo voy a volver a repetir porque el padre Mateo Crowley se ve que aquí estaba muy, muy encendido de lo que te quiere decir. Si algo sé y conozco por amabilísima experiencia es esto: pongo mi mano sobre el altar y el evangelio que digo verdad. Haced todos esta experiencia, y cierto estoy que me bendeciréis un día en el cielo, pero en la compañía de aquellos que fueron convertidos por el apostolado incomparable de la Santa Misa. Una confidencia conmovedora. Mi madre obtuvo así la conversión de mi padre y de mi hermano mayor y mi vocación. Vean qué importante. Y mira, tú a veces crees que no puedes hacer mucho, Dulce, pero es que mira, apenas me alcanza, que 5 pesos, que 10 pesos, que $1, que $2.
mira, tú mándalo, mándalo. Yo te puedo decir por experiencia lo que hace el santo sacrificio de la misa. Cuando a mí el Señor me llamó a mi conversión, me dio un amor muy grande por el santo sacrificio de la misa. Y me dolió tanto saber que no estaba en el modernismo, que creo que como una retribución a ese dolor que ha sido muy grande, me dio un ardor todavía más grande por apreciar el santo sacrificio de la misa. Y yo a veces pienso que es como, no sé, yo recuerdo que cuando yo veía caer el agua me daba como un cierto dolor y yo quería cerrar esa llave para que no se desperdiciara. Yo cuando veo que no hay intenciones de misa, yo siento mucho dolor porque pienso, ¿por qué no están valorando que nuestro Señor se está volviendo a entregar? ¿Por qué no están aprovechando? ¿Por qué no están poniendo esas manitas que captan esa gota de sangre y suplican para los suyos? Porque dime, si no tienes necesidad de Dios, hoy más que nunca se tiene una inmensa necesidad de Dios. Es un dolor tan grande ver que la gente no llega a pedir intenciones. Es un dolor tan grande porque estás haciendo cosas tan equivocadas como, por ejemplo, ir con un brujo que te entrega al demonio, le estás poniendo tu confianza, en lugar de ponerla en Dios a tan bajo precio. 250 pesos el estipendio de una misa es que no es nada. En la vida antes que yo tuve de pagana, gasté tanto dinero y me ha dolido tanto, porque digo, con todo eso podía haber mandado a hacer tantas misas, tantas. Es algo doloroso que a ti no te ocurra porque tú estás sufriendo de más, porque no estás confiando en Dios, porque no estás poniendo tu confianza en Dios. Aunque pagaras, no sé, no, o sea, 10,000 pesos por una misa, es que no podrías pagar lo que es la sangre de Cristo y lo que hace en tu vida. Es tan grande lo que es el santo sacrificio de la misa, que así como dice el Padre, ¿no? Lo bendeciréis por haberte dicho, haz la prueba, hazlo, hazlo. Y no te canses, ve ahorrando. Oye, es que ahorita a mí no me alcanza para el estipendio completo. Bueno, primero pídele a Dios que te dé. Dame para mis misas y utilízalo en eso. No engañes a Dios, ¿eh? Ah, Dios, tú sabes y ahora lo voy a ocupar en otra cosa. No, no, no. Te está mandando, es para eso. Ocúpalo y descubre lo que es Dios. Descubre lo que es Dios. Es que yo tengo un montón de anécdotas que te podría contar y contar y contar. Son muchísimas. Hace en los 5 años y medio que yo caminé ahí en el modernismo, y nuestro Señor me pidió un acto, ¿no? Yo sentí en mi corazón que yo debía no volver a tener aprecio por el dinero, porque yo amé muchísimo las riquezas. Y entonces, no más aprecio. Y muchísimos años terminé con eso, de apreciar el dinero y lo desprecié. Y nunca me faltó para dar, para la misa, para ayudar, nunca. Porque Dios sabe que lo estás usando para eso o no. Entonces, yo sé que hay familias que quieren y están muy carentes, no pueden. Bueno, pues porque es que lo has puesto en donde no te va a dar cosecha. Entonces, si yo como padre, como madre, me doy cuenta que mi hijo está usando el dinero para endeudarse más, para drogas, para perder su alma, pues se lo voy a retener. Pero si él empieza a ver que tú, aún lo poquito que tienes, ahorita le vas guardando un poquito, el 10% de todo, guárdalo. Que me encontré 10 pesos, guarda un peso para la misa. Que mi marido me llegó con 1,000 pesos, guarda 100 pesos para la misa. Que un hijo llegó y me dio tanto, guarda el 10% para la misa. Lo que vayas juntando, ahí velo mandando. Al principio te alcanzará para las almas del purgatorio. Ellas te van a ayudar más. Después ya juntas, mira, ya tengo para una misa para mi esposo, ya tengo una misa para mi hijo, ya tengo una misa para mi esposa. Entonces, vas
haciéndote de bienes, pero de los eternos, de los que valen. Dice nuestro Señor Jesucristo, háganse amigos con el dinero inicuo. Te tienes que hacer amigo de Dios con ese dinero inicuo, ¿sí? Es decir, que no vale nada, que no vale nada. Mira, eso en lo que tú te urge ahorita gastarlo, se va a acabar de todos modos. Un 10% no significa nada. De todos modos se te va a ir, porque así se va. Pero ya este 10% ya lo puse donde sé que me va a ir redituando. Hay que entender la economía de la fe. Y tenemos un montón de ejemplos en las Sagradas Escrituras. Vemos, por ejemplo, esta viuda, creo que es la de Sarepta, cuando pasa el profeta Elías y es quien es el profeta. Los sacerdotes son quienes son. Tenemos que respetarlos profundamente, rezar por ellos, amarlos profundamente. Y llega y tiene hambre y le dice, mujer, tráeme de comer. Y ella con lágrimas, porque recuerden que en ese tiempo se detuvo la lluvia como castigo merecido por el pueblo infiel a Dios. También tu lluvia puede estar detenida. Y entonces, pues claramente por infiel, ¿sí? Nos lo merecemos, todo lo que nos pasa es una lumbre que nosotros encendimos y ahora hay que cocinarnos en esa lumbre. Y entonces ella llora y le dice, es que en verdad, profeta, es lo último que me queda, tengo un poquito de harina, un poquito de aceite que estoy preparando para mí, para mi hijo, y después de eso moriremos. O sea, es que ya no tengo nada. Y es que cuando ya no tienes nada, es cuando tienes que dárselo al que te puede dar todo. Y entonces dice, sí, está bien, tráemelo. Ella obedece. Y entonces, ¿sabe quién es él? Ella piensa que se va a morir. Ella, no sé si le alcance todavía el entendimiento para comprender, uy, no, después de esto viene la gloria. Ella sabe, es un profeta y yo tengo que responder como me está pidiendo la ley de Dios. Aquí está, después de esto moriremos. Ok, él come y después ella va a su alacena y tiene más harina y tiene más aceite. ¿Y qué le dice? Nunca se te va a acabar, vas a tener siempre. Y en verdad, en verdad, en verdad, así es. Así es. Pero ¿en quién pones tu confianza? En tu trabajo, en tu dinero. Es que de verdad es que es lo único que tengo. Si tú sigues poniendo tu confianza en ti y en tus medios, no permites que Dios actúe. Cuando tú lo pones en el santo sacrificio de la misa, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Calvario, dices, aquí está, Señor. Es mi prueba de fe, de que te creo, de que sé que estás vivo, de que sé que me amas, de que sé que me vas a ayudar. Y entonces sigues pidiendo las misas y las misas, porque le sigues diciendo a Dios, mi fe está puesta en ti. Y entiendo que esto eventualmente va a ir mejorando en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra fuerza para soportar las tempestades, porque entiendo que también yo no llegué a estar así de la nada. Fuiste infiel a Dios, te alejaste de la misa, le diste prioridad a trabajar los domingos porque es el día que se debe de trabajar según los paganos y desobedeciste a Dios que Él te pide el domingo para Él, para bendecirte de lunes a sábado, más el domingo, sin trabajar, pero no le haces caso. Entonces, te fuiste alejando, te fuiste alejando, te fuiste enfriando, eventualmente tienes una vida que no puedes más con esas tempestades, que ahora hay pecado mortal en tu casa y en tremendas situaciones. Entonces, también eventualmente, ¿no? Tienes que ir dándole la fe a Dios, pidiendo misas, rezando, ayunando, mortificándote, hasta que vuelva todo a entrar en un cauce donde dices, ah, claro. Porque entonces te portas mal 30 años y quieres sacrificarte un año y creer que todo va a estar resuelto. Pues no. 30 años ser resueltos en 3, 4 años es bastante generoso, ¿no?
Entonces tienes que esforzarte, tienes que volver a Dios, pero cada misa te va a ir dando luz y se va a prender como una lucecita y otra y otra y otra. De pronto vas a tener ya una luz más grande hasta que sea un sol, una luz tan grande que sepas claramente cuál es el camino y sepas soportar la penitencia, el pago de nuestras penas por nuestras infidelidades a Dios, pero saber que vas de la mano de Dios. Entonces, pidan misas, pidan misas. Continúe con la lectura. Que me oigan mis venerados colegas en el sacerdocio, que me lean las comunidades religiosas y los admirables misioneros y todos los predicadores. Que el santo sacrificio de la misa sea para todos el secreto de un éxito sobrenatural, la fuente de redención y de vida. Así lo dice la Iglesia en el altar. Suscipe sancte pater anc immaculatam hostiam. Oferimus tibi calicem salutaris. Tuam deprecantes clementiam pro nostra et totius mundi salute. Aceptad, Padre Santo, esta hostia inmaculada. Os ofrecemos este cáliz de salvación, reclamando vuestra clemencia por nuestra redención y la del mundo entero. Así dice en el misal. Vean qué precioso, se ve tan lleno de ardor como nos quiso hacer el padre Crowley, ¿no? Que ardamos por amor al santo sacrificio. Las oblatas de San José, que somos nosotras, salimos a pedir limosna por las almas del purgatorio. Y tuve un encuentro un poquito triste con una persona que está muy enojado con la Iglesia Católica y decía que no nos iba a dar absolutamente nada porque y ya sobra decir todo lo que dijo. Sin embargo, traía como unos 7 collares de santero. Y le dije, pues cuánto me apenaba que no confiara en la Iglesia, pero que confiara en la Iglesia que instauró nuestro Señor Jesucristo, en la Iglesia Católica, en la que Él dijo, es por aquí. Y qué pena que creyera en los idólatras, porque a ellos sí les pagaba. Nosotros, como limosneras, vamos pidiendo lo que puedan darnos para las misas. Los santeros te cobran carísimo por cada una de esas cosas. Y no es solo cuestión de cuánto ganas, cuánto pagas, es cuestión de en quién has puesto tu confianza. ¿En el diablo, en Satanás? ¿Qué van a hacer esos santeros? Entregarlo al diablo. ¿Y qué le dije? Me da mucha pena. Todavía tienes tiempo para confesarte, para arrepentirte y enmendar tu vida. Entonces, es muy importante que seas fiel a Dios, confíes en Él. Y lo más grande que nos ha dejado entre muchos medios, pero lo más grande es el santo sacrificio de la misa, que solamente puede celebrar un sacerdote católico que haya sido ordenado sacerdote con el rito de antes del 69. Si es con el rito después del 69, no es sacerdote, ¿sí? Si tú vas con tus sacerdotes del Novus Ordo, te van a decir que no, que están oyendo, que eso es ridículo, que bla, 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 y nada más te van a confundir. Pero nosotros aquí en el canal de catequesis tenemos todos los fundamentos, están desarrollados en varios programas porque es muy amplio este tema, esta situación, pero ya has estado ahí. ¿Y cuántos santos hay en tu casa? ¿Y cuánto santo eres tú? Entonces, prueba en la iglesia verdadera, comprométete con la iglesia verdadera porque tienes que disponer tu alma y entonces descubre todo lo que nuestro Señor Jesucristo puede hacer en un alma que le ama y que le cree. Y que esta creencia hace un movimiento, hace un acto, no es solo yo creo y Diosito sabe que yo quisiera dar para la misa, pero no tengo. No, tan creo que ya estoy mandando un mensaje para pedir mi misa. Tan creo. Entonces, no dejen que les roben lo que vale la sangre preciosa de Dios, que es tu santidad y la de los tuyos.
Lo seguimos invitando al retiro que vamos a tener el día 4, 5 y 6 de octubre. Es un retiro que va a impartir su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, los hijos victoriosos de María Santísima. Ya estamos muy cerquita de días, pero todavía te puedes inscribir. El costo es de 4,500 pesos, incluye hospedaje, alimentos y el retiro. Y aquí está el número, te puedes inscribir en el más 52 56 12 06 70 32 y va a haber sacramentos verdaderos, va a haber misa verdadera, va a haber confesiones verdaderas, porque si no hay ordenación sacerdotal en el modernismo, entonces, aunque tú te has confesado, no has sido absuelto de tus pecados. Imagínate lo que traes cargando ahí. Ahora ya entiendes por qué es que no está funcionando nada de lo que estás haciendo o funciona muy poco. Entonces, recuerda que después del 69 le quitaron al rito del bautizo los exorcismos. Tu alma necesita de los exorcismos. Entonces, Monseñor Rodrigo da Silva va a impartir esos exorcismos, los va a rezar sobre las personas que estén allí y va a hacer confirmaciones también. Entonces, es importante que te prepares para eso, así que ponte en contacto, inscríbete y hay personas que me dicen, yo sé que Dios me está llevando allí. Yo hay muchas cosas que todavía no entiendo, pero sé que Él me está llamando. Traigan todas sus preguntas, todas sus dudas. Monseñor Rodrigo da Silva, obispo católico, les va a responder todo absolutamente. Van a tener la oportunidad de convivir con él 3 días. Entonces, imagínense lo inmenso que es poder convivir con un legítimo apóstol de nuestra Iglesia Católica. Vamos a rezar por él. Un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Recen siempre por él, porque ellos tienen un combate muy fuerte y tienen que ser fuertes e ir venciendo, y así como el rey David luchaba contra lobos y contra osos por sus ovejas, él siga haciendo lo mismo, y todos los obispos de nuestra Iglesia Católica. Damos gracias a la Santísima Trinidad por el privilegio inmenso que es Su Excelencia Reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva para la Iglesia Católica. Le suplicamos que lo bendigan, que lo defiendan, que lo protejan y que lo hagan santo. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No sé si dije el Gloria, Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Ya casi acabamos el libro, espero que te esté gustando mucho, compártelo. Es muy importante que también le des tu like a este video, porque así los robots lo siguen llevando a otras personas y que muchos, todos se enamoren del santo sacrificio de la misa, que cuando lo viven en la tradición como es verdaderamente, es un deleite poder acompañar a nuestro Señor en el Calvario y verlo rogar nuevamente al Padre del Cielo por nosotros. Que Dios me los bendiga.